el tema del jubileo, el jubileo en la Sagrada Escritura. Bien, pues lo primero es hacer referencia a lo que es el jubileo como evento eclesial, que es lo que estamos viviendo durante este año. El Papa Francisco, que Dios lo tenga en su gloria, convocó a la Iglesia a tener esta experiencia de gracia, que es vivir el jubileo ordinario por este año 2025. Y con esta temática muy particular de la esperanza. La esperanza, que es una de las virtudes teologales que definen pues nuestra identidad como cristianos, que es fruto también de la acción del Espíritu y es un don que viene con el bautismo, que forma parte de nuestro ser bautismal, de nuestra identidad como bautizados, hijos de Dios. Y esto pues nos remite a, en primer lugar, tratar de comprender lo que es el jubileo como evento eclesial para nosotros. El primer jubileo fue convocado en el año 1300 por el Papa fue en este momento el nombre del Papa Bonifacio VIII, fue Bonifacio VIII, del año 1300. En la Basílica de San Juan de Letrán se conserva un pequeño fragmento de un fresco de aquel tiempo, en el que se representa al Papa, que se le identifica por el escudo papal que ostenta ahí. Se ve como que el Papa está en lo que era la antigua logia, el balcón pues de la Basílica de San Juan de Letrán, en ese acto solemne de convocar a ese primer jubileo. Las características básicas que tiene el jubileo como evento eclesial es esta temporalidad. Originalmente se había pensado que los jubileos se celebraran cada 50 años, coincidiendo pues con lo que la Biblia nos dice acerca de este jubileo. Enseguida entraremos en esa temática de los textos bíblicos que hacen referencia al jubileo. 50 años es un periodo considerable de tiempo, y sobre todo pensando en las expectativas de vida que había en la Edad Media. 50 años, pues hoy fácilmente podemos pensar que una persona a los 50 años no es precisamente una persona anciana. La tercera edad pues se considera de los 60 en adelante, y con los adelantos que tenemos en la ciencia y en la medicina, pues fácilmente podemos ver cómo hay personas que alcanzan los 70, 80 y más años, si son disciplinadas, tienen cuidado de su salud. Bueno, pero en aquel tiempo, en la Edad Media, ya llegando hacia la baja Edad Media, pues podemos pensar en esto como en realidad pues 50 años es una vida. Entonces es toda una generación que hay entre un jubileo y otro. Y también esta oportunidad, esta experiencia del jubileo coincidió con algunos elementos históricos. En primer lugar, siempre hubo en la Iglesia, desde los siglos más antiguos, la conciencia de la peregrinación. La peregrinación como acto de piedad, como expresión de fe. Peregrinar a los santos lugares, a Tierra Santa. Tenemos testimonios tan antiguos como la peregrina Egeria, que nos ha dejado un libro que tiene especialmente importancia para los estudios litúrgicos, porque ella nos escribe en su libro, es un libro de viaje, nos habla en su viaje probablemente desde España hasta Tierra Santa, y nos describe la liturgia que se celebraba ahí en los santos lugares antes de que cayeran bajo el dominio musulmán. Mientras los santos lugares estuvieron bajo el dominio del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, pues de alguna manera era mucho más accesible llegar, aún en aquellos años remotos, que era peregrinar a pie, luego en barco, trasladarse, pues era un poco más fácil acceder.
a los santos lugares, y no existía aquel peligro ya después cuando estos lugares cayeron en manos del dominio musulmán. Ya recordamos las cruzadas y todo esto. Antes del año 1300, pues definitivamente Jerusalén cae en manos de los musulmanes, ya no hay posibilidad de recuperar, se convierte en un sueño recuperar Jerusalén y los santos lugares, se vuelve más difícil peregrinar hasta aquellas zonas, y entonces las indulgencias, las oportunidades de gracia y de perdón que estaban ligadas a la peregrinación a aquellos lugares de Tierra Santa, ahora se relacionan a los lugares de Roma, concretamente. Otro punto de peregrinación muy importante durante toda la Edad Media y hasta empezar la Reforma Protestante, en realidad, era el Camino de Santiago, Santiago de Compostela. Acabamos de celebrar la fiesta del apóstol Santiago. Bueno, pues allí era un lugar de peregrinación importantísimo durante siglos, durante toda la Edad Media. Peregrinos de Alemania, de Italia, de todos los lugares conocidos en aquel tiempo, iban allá, a Compostela. Entonces, también otro lugar importantísimo de peregrinación. La gente, cuando quería hacer penitencia por sus pecados, pues se hacía peregrino, se iba con pobreza, así como dice el texto evangélico, con un bastón, con sandalias, con pocos recursos, y se iban. Incluso podemos recordar entre los peregrinos ya de esa última etapa del siglo XVI, Ignacio de Loyola hace la peregrinación a Jerusalén y a los santos lugares con esa intención de hacer allá presencia de cristianos. Bien, entonces siempre hay esa idea de peregrinación, y asociada a visitar lugares especialmente santificados por referencia a nuestro Señor Jesucristo, como lo es la Tierra Santa, hacer el recorrido de todos aquellos lugares. Cada lugar donde la tradición identificaba un evento, un episodio evangélico, queda señalado por una capilla, una basílica, un santuario, y los peregrinos iban allí a visitar con esa intención. Es como, podemos decirlo, como para hacer la comparación, es el primer turismo religioso que hubo desde la antigüedad. Había guías, así libritos escritos para que los peregrinos pudieran ir a visitar aquellos lugares santificados por la presencia del Señor. Pero bueno, entonces, para el año 1300, el Papa Bonifacio VIII, él convoca al primer jubileo y llama a los cristianos de todo el mundo a ir en peregrinación a la ciudad de Roma, a visitar ahora los lugares santificados por el martirio de los apóstoles, Pedro y Pablo concretamente, y luego también en tantas iglesias en Roma llenas de reliquias y asociadas también a ciertos privilegios y a ciertas indulgencias asociadas pues a la visita a esos lugares. Entonces esa es la tradición que nosotros venimos trayendo desde ese primer jubileo. Después, un poco más adelante, se vio la conveniencia y la necesidad de recortar el tiempo entre jubileos a 25 años para que pues, más personas pudieran beneficiarse de las gracias asociadas a la peregrinación y la visita de estos lugares. Por eso, por ejemplo, en esta ocasión, estamos en el año 2025 y tenemos un jubileo ordinario. Jubileos extraordinarios son aquellos que convocan los papas fuera de esta temporalidad de los 25 años, como cuando el Papa Francisco llamó al jubileo de la misericordia hace algunos años. Bien, entonces hay estos jubileos también extraordinarios. El Papa Pío XI en 1933 convocó a un jubileo extraordinario por los 19 siglos de la redención. Bien, y así. Ahora, yo creo también que Dios mediante, cuando lleguemos al 2033, me incluyo, lleguemos,
también se nos convocará a un jubileo extraordinario por ser 2000 años de la redención, según las cuentas tradicionales que tenemos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el jubileo es un acontecimiento de gracia, es un anuncio de perdón, de misericordia. Sabemos muy bien que podemos acceder a la misericordia divina siempre a través del sacramento de la reconciliación, pero también hay estas indulgencias que están asociadas a ciertas prácticas de penitencia, de oración, de ayuno, y que nos ayudan también a la remisión de esta pena temporal que está asociada al pecado. Si recuerdan el catecismo viejito, cuando nos enseñaron que el pecado tiene la pena temporal y la pena que está asociada pues a la pena eterna, que es la condenación. Bueno, pues cuando nos confesamos y nos perdona el pecado, ya no nos vamos al infierno. Si hemos cometido pecado mortal, quedamos limpios de ese pecado, pero las consecuencias del pecado, todo esto queda en nosotros y se puede limpiar a través de estas indulgencias, el tesoro de los méritos de los santos que se nos aplica en diferentes circunstancias. Y no solamente yendo a cruzar la Puerta Santa allá a las basílicas en Roma, también podemos ganar indulgencias todos los días con el rezo del Santo Rosario, con la lectura de la Sagrada Escritura, con la visita al Santísimo por determinado tiempo. Todo eso creo que también debemos saberlo para que podamos ganar esas gracias e indulgencias que pueden ser aplicadas también a los difuntos. Bien. Entonces todo esto es así como el preámbulo, que esta experiencia grande del jubileo. ¿Por qué vamos a estos lugares, a Roma concretamente, a visitar las basílicas que tienen estas memorias de los mártires, de los apóstoles? Pues porque tiene este significado de fe. Dios está en todas partes, pero hay algunos lugares en donde esta presencia de Dios tiene un significado particular. Roma, esta ciudad antiquísima, capital del imperio, donde los apóstoles de Jesucristo predicaron el Evangelio, Pedro y Pablo concretamente, la tradición cristiana que nos habla de los lugares donde fueron martirizados y que están asociados a los lugares donde están ahora estas basílicas. La Basílica de San Pedro está sobre el circo de Nerón, en la colina vaticana, donde la tradición señala el lugar de martirio de Pedro. Y por lo menos según los arqueólogos que han excavado allí en la necrópolis vaticana, abajo de la basílica, a una profundidad considerable, están los restos de una necrópolis, un cementerio. Nosotros decimos cementerio, para ellos era una necrópolis, la ciudad de los muertos, una necrópolis de época romana, y allí hay un recuerdo, una tumba que se considera que es la tumba de Pedro. Se ha identificado a través de algunos grafitis cristianos, alguno muy particular que decía en griego: Pedro está aquí. Entonces, como que es esa la referencia, ¿no? Sobre el recuerdo de los mártires, construida esta basílica enorme de San Pedro. La Basílica de San Pablo, extramuros, en la Vía Ostiense, allí no es el lugar del martirio, sino el lugar de la sepultura de Pablo. Ahí también se tiene identificado el sepulcro de Pablo. Y así podemos mencionar tantos tesoros de fe, por su simbolismo, de estas reliquias que están en las basílicas en Roma. Entonces, pero digo, tiene este significado, ir a visitar los sepulcros de los mártires y de los apóstoles. Ahora, ¿de dónde viene pues, o cuál es el sustento bíblico, porque lo tiene, de esta experiencia de gracia que es el jubileo? En la Biblia se nos habla del jubileo, pero antes de entrar a estos textos donde ya se menciona concretamente el jubileo, primero tenemos que comprender cómo en la Sagrada Escritura también se nos habla, en el Antiguo Testamento para empezar, de estas dos dimensiones tan importantes
de la existencia humana y también de la existencia cristiana, el espacio y el tiempo. Son como las dos coordenadas que marcan la existencia humana, espacio y tiempo. Cuando nos presentamos con una persona, pues a veces los datos más básicos es dónde nacimos y cuándo. El acta de nacimiento ahí lo dice. Fulanito de tal, nació en tal lugar, en tal fecha, espacio y tiempo, coordenadas pues de nuestra vida. Y luego cuando nosotros hacemos memoria de nuestra vida, pues también vamos rememorando lugares y fechas de acuerdo a los acontecimientos que hemos vivido. ¿Dónde fuiste bautizado? ¿En dónde estudiaste? Si después te mudaste a otra ciudad, hiciste algo, espacio y tiempo. Y estas son también las dimensiones, son dimensiones muy importantes para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, la liturgia cristiana básicamente está estructurada en torno a estos dos aspectos, estas dos dimensiones, espacio y tiempo, lugares. Sabemos muy bien que Dios está en todas partes, pero hay lugares, como decía hace un momento, donde su presencia es especial, se siente de una forma particular. Por ejemplo, cuando a veces las personas para justificarse dicen yo no voy a misa porque yo rezo en mi casa, que bueno, Dios está allí también, pero en la iglesia es otra cosa. Y esa es incluso una experiencia, podemos decir, antropológica y psicológica. Cuando entramos a una iglesia, entramos en una dimensión diferente, en el ámbito de lo sagrado. Si entramos aquí al templo expiatorio, bueno, pues inmediatamente nos impresiona las dimensiones. No es una casa, no es mi cuarto, es un espacio precioso, arquitectónico, impresionante, y vemos cómo en los espacios en la liturgia son también importantes. Está el lugar de los fieles, está el presbiterio reservado para los ministros, está la capilla del Santísimo, ahí está el altar, en fin, el espacio litúrgico tiene también una importancia muy grande en nuestra vida de fe, los lugares. Si alguno de ustedes ha tenido también ya la experiencia de ir en peregrinación, es diferente ir de vacaciones como turista y como peregrino, ¿eh? Claro que si nosotros somos personas de fe, pues, aunque vayamos de vacaciones, si entramos a una basílica, pues entramos en esa dimensión de fe. Y cuando pensamos en los siglos que tiene aquella edificación, de cómo muestra el tiempo que ha pasado ahí, las generaciones y generaciones de cristianos que han orado en esos mismos lugares, pues claro que se siente algo distinto. O cuando entras a una iglesia y huele a incienso, bueno, pues todo eso, el espacio y el tiempo también en la liturgia. ¿Qué decir, por ejemplo, del año litúrgico? El año litúrgico es un camino, es un itinerario de fe que nos va llevando desde el Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, tiempo de Pascua, tiempo ordinario de nuevo, las celebraciones de los santos, el calendario litúrgico que está lleno también de santos que son testigos del Evangelio, que son modelos de vida cristiana para nosotros. Bueno, antiguamente era tan determinante que según la fecha en que nacías te ponían el nombre. Y bueno, pues por eso a algunas personas pues les tocaban unos nombres que ahora ya no usamos porque se ha perdido esta costumbre cristiana, el santo de tu día. Y por lo tanto el cumpleaños y el santo era el mismo día. Ahora tenemos otras costumbres. Pero por eso digo, el tiempo también tiene un aspecto tan importante. El ciclo diario de la oración de la liturgia de las horas, que está hecha de salmos, de lecturas bíblicas y lecturas patrísticas, y que nos va marcando también cuando se hace este rezo a lo largo del día, laudes, vísperas, completas. El tiempo está lleno también de esta presencia de salvación, la historia de salvación, este concepto que viene de la teología protestante seria, no de los protestantes, las sectas,
No, la teología protestante acuñó esta expresión que nosotros hemos incorporado perfectamente a nuestra teología también hecha en clave católica. La historia de la salvación, que es pues simplemente descubrir y resaltar la acción de Dios en la historia de los hombres para nuestra salvación. Una historia que comienza en la creación y que tiene su plenitud en la parucía, que tiene su principio en Cristo y tiene también su meta y cumplimiento en Cristo. Entonces, también el tiempo está lleno de esta acción salvífica. A mí siempre en este sentido me gusta hacer referencia a la preparación del cirio pascual en la noche santa de la resurrección del Señor. Si ustedes han puesto atención, cuando se prepara el cirio antes de encenderlo, ahí se dice Cristo ayer y hoy, trazando la cruz, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, y se marcan las cifras del año. Suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, es que en realidad todo el tiempo también es historia de salvación. Lo que estamos viviendo en este momento es historia de salvación. Los grandes acontecimientos del pasado, la creación, la vocación de Abraham, el éxodo, la alianza y todo lo demás que viene hasta tener su plenitud en Cristo, y luego la esperanza escatológica. Cristo vendrá de nuevo. Como dice el libro del Apocalipsis bellamente cuando habla de Dios, el Dios que es, que era y que vendrá. Todo el tiempo está lleno de Dios y de su acción salvadora. Y todo esto tiene su sustento pues en la manera como la Biblia nos presenta el espacio y el tiempo. Tenemos que empezar pues por la primera página de la Biblia, el primer relato de la creación, en el libro del Génesis, que es de tipo sacerdotal. Los que han estudiado ya Pentateuco recordarán que hay una teoría llamada documentaria sobre el origen del Pentateuco, que nos habla de hacer esta hipótesis: 4 documentos diferentes, uno de ellos sacerdotal, que se supone escrito por los sacerdotes para unir, para entrelazar los materiales anteriores del Pentateuco y darle su forma final, con la que llega ya a conocerse como la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, el primer relato de la creación es de cuño sacerdotal. Y esto lo sabemos porque es muy esquemático, por el tipo de lenguaje que usa, por la manera como nos presenta la acción divina. Si ustedes se fijan, el comienzo, el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ahí nos presenta de una manera absoluta la trascendencia divina. Dios, el cielo y la tierra, aparte. Los mitos antiguos, porque a veces escuchamos que los medios científicos dicen la Biblia es un libro de mentiras, de mitos, como los mitos antiguos, como los mitos de la antigua Babilonia, que hablaban de la creación, el Enuma Elish y otros escritos de esas épocas. Hay una diferencia enorme. Los mitos antiguos nos presentan una cosmogonía, es decir, que nos presentan a través del politeísmo, nos presentan el origen del mundo y de todas las cosas. Los dioses, una pareja de dioses, un dios y una diosa originales, que por diferentes medios van produciendo todas las cosas de la creación. Aquí no tenemos un dios y una diosa, aquí tenemos una afirmación tajante. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. El cielo y la tierra no son divinos, a diferencia también de la visión cosmológica antigua. Para todos los pueblos antiguos, el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra, todo es divino. Todo, hay dioses de todo. Aquí solamente hay un Dios que ha creado todo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y va desarrollándose de una manera muy esquemática. No voy a entrar en todos los detalles del texto, desde luego, pero
nos habla de esta acción divina de separación y de ordenación. En el principio todo era caos y confusión. Dios, a través del poder de su palabra, no hay nada más trascendental y más trascendente que la palabra. No, a diferencia del segundo relato de la creación, que tiene otro planteamiento, que nos habla de un Dios alfarero que moldea al hombre, en fin, el primer relato de la creación nos presenta un Dios absolutamente trascendente que a través del poder de su palabra va creando todas las cosas. Dijo Dios que exista la luz y la luz existió. La palabra, el logos divino del que después el prólogo del Evangelio de San Juan nos va a hablar. En el principio existía la palabra. Nada está de casualidad en la Biblia. El prólogo de San Juan retoma estos textos de la creación del libro de Génesis. Bien, y así va avanzando el texto, y cuando llegamos al versículo 14, que va a ser el cuarto día, dice: dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar. Por eso digo que la obra de la creación en esta visión del sacerdote es separar y ordenar. Lo que estaba antes todo confuso, revuelto, el caos y la confusión de la que nos hablaban estos primeros versículos, ahora todo se pone en orden. Para apartar el día de la noche. Entonces Dios también hace esta ordenación, día y noche. Y no se menciona en este momento, no se dice el sol y la luna, precisamente porque aquí se trata de evitar identificar con estos elementos que están divinizados en los demás pueblos politeístas de alrededor del pueblo de Israel. Shemesh, el sol, es un dios en muchos mitos y pueblos cananeos. Solamente le cambian algunas letras, allá es Shamash, en hebreo es Shemesh, el sol. Yarea, la luna, pues sí, también en muchos pueblos, es más, también en las mitologías aquí mesoamericanas también, el sol y la luna en todos los pueblos y culturas antiguos son divinos. Pero la Biblia siempre se encarga de poner cada cosa en su lugar. No son divinos, son criaturas de Dios, que reflejan la maravilla. Después el Siracide, en una sección de su libro, nos va a decir que la gloria de Dios se manifiesta en la creación, en el sol, en la luna, en las estrellas, todo eso que los pueblos paganos adoran como dioses son criaturas divinas. Luego continúa aquí el versículo 14: para apartar el día de la noche y que sean señales para solemnidades, días y años. Solemnidades, días y años. Este lenguaje es importante. Días y años nos hace referencia al calendario. Los pueblos antiguos, uno de sus primeros productos culturales son los calendarios. ¿Por qué son importantes? Pues porque tenemos que saber cuándo va a empezar la primavera, cuándo es el tiempo propicio para sembrar, cuándo vienen las lluvias, ¿sí? Para tener más o menos un conocimiento de eso. Entonces, los calendarios tienen una finalidad práctica, ¿sí? Es un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para recolectar frutos, en fin, el calendario es importante en ese sentido. Y calendarios solares y lunares también, dependiendo de las culturas antiguas. Muchas culturas tenían dos calendarios, uno para ese tipo de cosas, la siembra, las actividades sociales, y otro para la religión. ¿Y quiénes eran los que manejaban este conocimiento de los calendarios? Los sacerdotes, obviamente. Los sabios por excelencia de la antigüedad. El sacerdote domina la escritura y también tiene el conocimiento de todo este tipo de cosas. El sacerdote tiene que saber cuándo va a ser tal o cual festival, tal o cual fiesta, pues para organizarlo y preparar todo lo que se hace en esas ocasiones. Entonces, el calendario, días y años, ¿sí? Ya desde ese tiempo existían diferentes tipos de calendarios, más o menos ajustados a esta idea
lo de los 365 días no es una cosa arbitraria, es algo que está determinado por esta cuestión cíclica cósmica. Que ahora nos dicen que si ahora la Tierra está girando más despacio, que si los días ya son .000 no sé cuántos, 4 milímetros, micras, o sea, porciones de segundo más rápido. Bueno, nosotros no lo sentimos, obviamente, ¿no? Eso es cuestión de los sabios, de la ciencia actual. Pero entonces la sabiduría de aquel tiempo pues era observar las estrellas, observar también el movimiento de estas lumbreras, y ahí calendario solar, calendario lunar. Pero sobre todo este término de solemnidades, esto nos remite a las fiestas litúrgicas y por lo tanto a que estas maravillosas criaturas de Dios, que son el sol y la luna, no son dioses, sino que Dios las ha hecho para que nos marquen las fiestas que nosotros tenemos que celebrar en honor del Señor nuestro Dios, el único Dios. Entonces, desde aquí esto es importante. El tiempo tiene un sentido cósmico, es la medida del movimiento. Un filósofo como Aristóteles más tarde nos va a decir que el tiempo es la medida del movimiento. El tiempo no es una cosa. Los antiguos lo representaban como un anciano. El tiempo. Y todavía nosotros seguimos representando el año viejo como un anciano con el número del año, y el año nuevo, un niño recién nacido con el año nuevo. ¿Sí? Entonces, nosotros medimos el tiempo con eso, con el movimiento. Y el tiempo, aunque no sea algo concreto, algo material, es algo muy real, en ese sentido, que en realidad es el tiempo que yo vivo. Y es un tiempo que también percibimos de manera diferente de acuerdo a nuestra psicología. Cuando somos niños, el tiempo es muy lento. Si ustedes recuerdan nuestros recuerdos de infancia, uno deseaba que el tiempo corriera pronto. Si estabas en la escuela y querías llegar a la casa para jugar, qué lento era el tiempo ahí en la escuela, de lección en lección, hasta que sonaba el timbre o la campana y se podía uno ir a su casa. ¿Cuánto tiempo, cuánto esperar para que llegara tu cumpleaños y te dieran aquel regalito, o el día de los Santos Reyes, en fin, esas cosas? El tiempo era lento, pero en la medida en que vamos envejeciendo, el tiempo pasa, como dice el Salmo, como la hilandera, la rueca de la hilandera pasa rápido, y quisiéramos frenarlo, pero ya no se puede. Y esto me hace pensar en un texto que tampoco vamos a entrar con todo detalle, pero simplemente no quisiera dejar de hacer referencia, un poema precioso que está en el libro del Cogelet sobre el tiempo, en el capítulo 3. El tiempo. Hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para abrazar y un tiempo para separarse, un tiempo para hacer la guerra y un tiempo para hacer la paz, un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Es un poema precioso sobre el tiempo, que nos hace ver cómo la mentalidad del sabio bíblico reflexiona sobre el tiempo. Es un elemento que siempre es un tema de reflexión filosófica. Aún antes de los grandes filósofos griegos, el hombre se ha preguntado siempre acerca del tiempo. Esta experiencia que tenemos del tiempo y de la vida y de perder el tiempo. Bueno, ya me estoy yendo con el poema de Renato Leduc, dice que es la canción esa del tiempo. Entonces, pues sí, ese poema de Renato Leduc es muy, muy especial, porque la palabra tiempo en español no rima con nada. Entonces, por eso ese poema del tiempo, pues nada más gira sobre esa misma palabra, sabia virtud de conocer el tiempo, etc. ¿Sí? Entonces, y eso es cierto lo que dice usted, de jovencitos, que corría más rápido, ya de viejitos vamos más lentos para que no pase tan rápido el tiempo. ¿Recuerdan ustedes esa adivinanza de la antigüedad griega
sobre el animal que anda en 4 patas en la mañana, al mediodía en 2 patas y en la tarde con 3. Es el ser humano, que en la infancia gatea, ya en la juventud pues, anda con 2 pies y de anciano pues con el bastón. Entonces el tiempo. Ahora, esto es el tiempo. En el mismo relato de la creación, desde luego, ya no entro en el texto porque si no, no vamos a alcanzar, pero desde luego que también, como esta parte fundamental de la creación, es que nos da estas dimensiones, el cielo y la tierra. Son también coordenadas materiales, ¿no? O sea, el cielo y la tierra también son creación de Dios. Y también el relato sacerdotal de la creación nos da una visión cosmológica. O sea, si nosotros hiciéramos una representación de lo que nos da este primer relato de la creación, casi veríamos como que, bueno, pues la tierra es este disco plano que los antiguos también se representaban, un disco plano sobre el que están puestas las montañas, donde está rodeado de agua, las aguas que están abajo, dice el texto bíblico, Dios también separó las aguas de arriba, las que están arriba de la bóveda celeste, del raquía, y las aguas que están abajo, ¿sí? Porque eso es una evidencia también desde el hombre antiguo, cuando escarbas sale agua, bueno, debe haber agua allá abajo, y se imagina así como un océano inmenso abajo de la tierra. En fin, todo esto que son como las representaciones del universo, pero que también nos dan esa dimensión, el espacio y tiempo. Entonces, son obra de Dios. Dios es el que ha hecho todas estas cosas, el cielo y la tierra. Dios también ha hecho el tiempo. Dios ha creado al hombre, que es el único ser que tiene conciencia del tiempo. Nosotros somos los únicos, y por eso nos pesa la vida. Santa Teresa de Ávila tiene una reflexión así de pasada en una de sus obras, cuando dice que los pájaros, los animalitos, las plantas, todo lo demás que hay en la creación, efectivamente dan gloria a Dios con su propio ser, cantando. ¿Cómo le da gloria a Dios el pajarillo? Pues cantando, y con su breve vida de no sé cuánto pueda vivir uno de estos pajaritos de los que andan ahí en los parques, y que, bueno, pues esa es su finalidad, esa es su función como criatura: cantar, vivir, reproducirse. Como los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, así aquel pequeño ser le da gloria a Dios. Nosotros somos diferentes porque tenemos conciencia, tenemos libertad, y porque nosotros sentimos el tiempo, porque nosotros somos el único ser en la creación que puede perder el tiempo. San Agustín, este santo tan importante en la iglesia antigua, el fundador del monacato con su regla, y también con tantas obras que nos dejó de comentarios bíblicos, de homilías, como obispo también, él decía que algo de lo que más le dolía era haber perdido tanto tiempo de su vida lejos de Dios. Y allí viene esa expresión nuestra de que el tiempo perdido, los santos lo lloran. Sí, efectivamente, el tiempo que desperdiciamos de nuestra vida nos duele. Y por eso nosotros también tenemos conciencia e historia. A pesar de que vamos cambiando tanto, de que podemos decir que hemos cambiado tanto desde ser pequeños, desde los primeros recuerdos que tenemos hasta este momento de nuestra vida en que nos encontramos, sin embargo podemos decir: soy yo mismo, soy yo, desde aquellos primeros recuerdos hasta este momento de mi vida. Tengo autoconciencia y libertad. Y por lo tanto, a diferencia del pajarito, que simplemente con cantar y con hacer su nido y con reproducirse, ya con eso cumplió su misión, la mía es diferente. Yo tengo que descubrir la voluntad de Dios y tengo que cumplir una finalidad trascendente.
Yo vengo de Dios y voy hacia Dios. Entonces, nosotros sentimos y vivimos el tiempo de una manera diferente. Entonces, el tiempo y el espacio, la creación, como parte de esta creación divina, pues también están llenos de Dios. Nosotros podemos decir que toda la creación es un reflejo pálido, pero a fin de cuentas un reflejo imperfecto de la perfección, de la belleza y de la bondad divina. Por eso, precisamente, las pruebas de la existencia de Dios para Santo Tomás, un filósofo de la Edad Media, era a partir de las cosas creadas. ¿Cómo podemos demostrar la existencia de Dios? Pues a partir de lo que nosotros vemos. Tiene que haber habido alguien que haya hecho todo esto que nosotros vemos. La creación no se hizo por inercia, tiene que haber un creador. Bueno, de allí viene esta demostración filosófica, metafísica de la existencia de Dios. Entonces, bueno, podemos decir que este es el trasfondo teológico de la práctica posterior del jubileo. Si el jubileo está relacionado con tiempo y espacio, entonces el presupuesto es la creación, tiempo y espacio hechos por Dios. Ahora tenemos que adelantarnos, ahora tenemos que avanzar nosotros hasta llegar a estos textos, empezar con estos textos que nos hablan de la creación, ya concretamente del Éxodo. En el libro del Éxodo podemos ir al capítulo 23, que está es el corazón de la alianza sinaítica. Es lo que los estudiosos llaman la gran perícopa del Sinaí. Desde el capítulo 19 del libro del Éxodo hasta el libro de los Números, cuando se retoma el camino, se supone que todo esto, o sea, desde el capítulo 19 del Éxodo hasta el libro de los Números, bien avanzado el libro de los Números, todo sucede en el Sinaí. La alianza, el don de la ley, la construcción del santuario en el desierto, el inicio del culto, las experiencias, las leyes que contiene el libro del Levítico, el código de santidad que tiene también el libro del Levítico, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo, que es la motivación general de estas normas cultuales que encontramos en el libro del Levítico, y hasta que se retoma otra vez el camino allá en el libro de los Números. Todo esto es en el Sinaí. Pero en Éxodo 23 estamos empezando este acontecimiento fundante de la historia de salvación, que es la alianza sinaítica. Recordamos el contexto, la vocación de Moisés que es enviado con una petición muy concreta al faraón: deja salir a mi pueblo 3 días de camino en el desierto para que me ofrezcan sacrificios allí. Esa es la petición original del Señor al faraón: deja salir a mi pueblo para que vaya 3 días de camino al desierto a ofrecerme sacrificios allí. Pero esto ya nos habla de lo que es el plan de salvación en el Éxodo. El libro del Éxodo comienza con la situación de opresión de los israelitas, sometidos a dura servidumbre bajo el poder del faraón. Esta palabra en hebreo es abodat, y termina con el santuario en el desierto, construido por Moisés y los israelitas, consagrado, y con el Señor que toma posesión del santuario. Así termina el libro del Éxodo. La liturgia libera al pueblo de Israel. Entonces, de la servidumbre abodá del faraón en Egipto al servicio litúrgico, que también es abodá, es la misma palabra, al servicio litúrgico del Señor en el santuario del desierto, que es una imagen del santuario que después se va a construir en Jerusalén hasta la época de Salomón. ¿Sí? Entonces eso es el libro del Éxodo. Cuando sucede el acontecimiento salvífico del Éxodo, el capítulo 14, que es este precioso relato épico de la liberación de Egipto, del paso del Mar Rojo, que es tan significativo,
que los padres antiguos de la Iglesia lo explicaron en sentido litúrgico, sacramental, como una imagen del bautismo. Como nosotros lo leemos cada vigilia pascual, siempre es la tercera lectura, el paso del Mar Rojo, y luego el cántico de victoria del capítulo 15, precioso también, este himno que canta la gloria del Señor, que ha sacado a su pueblo, que ha trastornado la soberbia del faraón. ¿Quién es el Señor para que yo le haga caso? Era la respuesta del faraón a la petición que le hace Moisés. Y cuando los soldados egipcios ven que las aguas se vienen de regreso, dicen: huyamos, porque el Señor lucha en favor de Israel. Ahora sí lo conocieron, en ese momento. Entonces, por eso el relato de Éxodo 14 es precioso. Yo creo que todos ustedes habrán visto la película de los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, siempre los intentos de representar los acontecimientos bíblicos siempre se quedarán cortos y siempre nos dejarán insatisfechos cuando vamos al texto bíblico. El texto bíblico es muy complejo. Ya saben ustedes que son por lo menos 2 relatos diferentes fundidos, y que por eso, con esas aparentes incongruencias, en realidad nos hablan de la riqueza enorme del acontecimiento. Entonces, ya cuando nosotros lo vemos ahí en la película, no sé qué impresión les da a ustedes, pero a mí luego me deja así como que es un poquito burdo, porque bueno, pues sí, los israelitas van allí pasando el mar. Bueno, en fin, hay que leerlo más bien, y hay que saborearlo, y hay que escucharlo en el contexto litúrgico de la vigilia pascual para comprenderlo en este sentido cristiano pleno que tiene para nosotros. Bueno, pasa del Mar Rojo, viene el cántico de victoria, y enseguida comienza la murmuración y la desconfianza, y nos vamos a morir de hambre y de sed en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Escuchamos en estos días esas lecturas. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque allá había ollas de carne y de cebollas, había pan en abundancia, sí, pero éramos esclavos. Y se te olvida. Nuestros hermanos judíos, ahora cuando celebran la cena de Pascua, ellos siguen un ritual que se llama el Seder de Pascua, un ritual desarrollado en la cena. El menor de los asistentes de la familia, porque es una cena familiar, pregunta: ¿qué significa este rito que estamos celebrando? Y comienza la memoria litúrgica del mayor de la familia a hacer memoria. Nos fuimos esclavos en Egipto, pero clamamos al Señor y el Señor nos sacó con mano fuerte y brazo poderoso. Es la confesión de fe histórica. La fe de Israel es histórica, no se funda en un mito, se funda en un acontecimiento liberador. El Señor nos sacó de Egipto. Nuestra fe cristiana también, en todo este acontecimiento histórico hasta la Pascua del Señor. Cuando el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de la Eucaristía y dice: yo les transmití lo que a mi vez recibí, que el Señor Jesús, la noche de su pasión, tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Yo no inventé nada, es la historia, yo ya lo recibí. Pablo no fue del grupo de los discípulos, él era más joven y él nació allá en Tarso, en la actual Turquía, ciudadano romano, porque en esa ciudad se encontraron muchos años antes Marco Antonio y Cleopatra, y como premio le concedieron a la ciudad la ciudadanía romana. Entonces es un personaje muy particular Pablo, pero él no conoció a Jesús. A él le enseñaron el cristianismo en Antioquía. Sí, también tuvo contacto con Jerusalén, desde luego, allá abajo para ver a los apóstoles, como él mismo lo cuenta. Pero básicamente a él lo formaron como cristiano en Antioquía y de allí salió a la misión. Acontecimiento histórico. Entonces, cuando continúa el camino en el desierto, entre la duda, la desconfianza de Israel y el Señor, que constantemente está manifestando su poder. Desconfían
tienen hambre, manda las codornices, manda el maná, manjú. ¿Qué es esto? Es lo que preguntan cuando... Y si uno se imagina también, por eso a veces, insisto, las películas y las representaciones no nos dan. ¿Cómo era el maná? ¿Saben? Era como una especie de harina, era algo que quedaba como cuando se secaba el rocío, como una especie de escarcha, pero podemos decir que era como una especie de harina, porque después de eso tenían que hacer sus panes. Había que salir todos los días a recogerlo, y el sexto día había que recoger doble para respetar el Shabbat, el día del descanso. Si agarraban de más, se echaba a perder. Si tomaban poco, les rendía para todos. Ese es el pan del cielo. Es también el pan de cada día. Eso va a dar hasta el Padre Nuestro, hasta la expresión del epiusion del Padre Nuestro, ya en griego, en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Entonces, esto es también educación. Dios educa a su pueblo a través de estos fenómenos, estas manifestaciones de su bondad y misericordia. Y a partir del capítulo 19 comienza la preparación de todo el acontecimiento, de la teofanía que va a acontecer. La teofanía, pues, la manifestación de Dios, eso es lo que quiere decir la palabra teofanía. Dios se manifiesta en este monte, el monte Sinaí, que pues de pronto se posa ahí la nube, el trueno, el temblor de tierra, todo esto que de alguna forma manifiesta la manifestación de Dios. De esa forma Israel siente la presencia de Dios, y hay que purificarse, hay que prepararse, hay que esperar ahí abajo mientras Moisés, el profeta, sube a la montaña a recibir la revelación divina, y que se concretiza ya en el capítulo 20 en el Decálogo, estos 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios sobre estas losas de piedra. Literalmente dice tablas de piedra en hebreo, son losas, obviamente, tablas de piedra, obviamente que es una expresión, son losas de piedra. Esta escritura